Hola, ¿qué tal amigas? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén sumamente bien. Para este proyecto que va a estar súper sencillo y fácil de hacer, mi gente, vamos a necesitar una fibra de algodón. Aquí estoy usando yo la marca de 100% algodón Pima, que es algodón peruano, por una marca de Amano Yards, que es una marca que es muy buena, que es de una tienda aquí en Perú. La pueden pedir como Inti, ¿ok? Aquí está. Fíjense, Amano Yards es una tienda aquí en Perú que vende unas lanas súper bonitas, y en esta oportunidad vamos a trabajar con esta fibra de algodón. Vamos a usar también un centímetro para medir la distancia que vamos a tener, marcadores, un ganchito 3.75, aquí está, 3.75, una tijerita, y recuerden que aquí pueden conseguir más lanitas para ustedes para comprar en toda esta temporada, ¿ok? Así que sin más nada que agregar, vamos a comenzar a tejer este hermoso punto que ustedes ven aquí, amigas. Miren, el punto B o el punto V. Fíjense que es una B aquí súper pequeñita, ¿lo ven? Hermosísimo. Así que sin más nada que agregar, vamos a empezar. Ok, mi gente, entonces en esta oportunidad este top va a ser para mi hija, ok, y yo le medí su contorno. El contorno de ella da aproximadamente 60 centímetros, y el alto que yo quise decidir va a ser de unos 20 centímetros. Entonces, unos 20 centímetros, recuerden que vamos a tejer puntos de múltiplos de 2. Entonces, el 30, vamos a tejer 30 punticos, ¿ok? 30 punticos que son múltiplo de 2 más 1. Entonces vamos a tener el primero, unos punticos bastante sueltos, entonces yo voy a tejer 30 cadenetas más una cadeneta, ¿ok? Entonces cuando ya tenga las 30 nos vemos en un momentico, ¿ok? Entonces aquí ya estoy en la cadeneta 29, 30, y vamos con la cadeneta 31. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a empezar a tejer inmediatamente en esta cadeneta base, no en las 3 que hicimos de altura, sino en esta. Vamos a tejer entonces un punto alto. Vamos a tejer un punto alto o una vareta, y otra vez en ese mismo punto vamos a tejer otro punto alto o vareta, ¿ok? Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar una cadeneta por el medio. Aquí vamos a dejar esta cadeneta por el medio y vamos a seguir a la siguiente cadeneta. Aquí está. Muy bien. Vamos a hacer otro punto alto, en esta no, en la que sigue no, en la otra, ¿ok? Vamos a hacer una sí y una no. Recuerden, 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a dejar, fíjense, aquí tenemos esta cadeneta, en la siguiente cadeneta vamos a tejer 2 puntos altos. Muy bien. Entonces aquí está, miren. Esta cadeneta no, en la siguiente. Esta no. Esta que está aquí no. Y vamos a en la siguiente. Genial. Vamos a seguir. Genial, ¿ok? Y miren cómo están apareciendo los puntos V o los puntos B, ¿ok? Entonces, una cadeneta, siempre vamos a dejar una cadeneta por el medio. Entonces, yo voy a seguir hasta llegar aquí al final y nos vemos un momentico, ¿ok?
Muy bien, ya estamos llegando aquí al finalizar, ok. Entonces fíjense que nos va a quedar un último puntico. Aquí está. Recuerden tratar de medir la distancia que ustedes quieren tomar, ok, totalmente, ya que esto debe encogerse. Entonces yo lo que les digo, múltiplos de 2, siempre recuerden eso. En este caso yo estoy tomando el 30 cadenetas porque 30 es múltiplo de 2. Si no lo saben buscar, no se preocupen, pueden buscarlo en Google, números múltiplos de 2, y ahí les va a salir, ok, más una. ¿Por qué más una? Porque esta es esta cadeneta que les va a quedar aquí al final, que va a ser entonces esta, el último punto alto, aquí está, el último punto alto. Listo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido y empezamos nuestro punto. ¿Ok? Agarramos lazada, punto alto, y vamos a tejer aquí en medio de los dos puntos altos. Fíjense que aquí se nota, ¿ve? Vamos a tejer aquí, aquí, aquí. Vamos a tejer en medio de los dos puntos. Me estoy refiriendo aquí, ¿ves? Aquí y aquí. Allí vamos a tejer dos puntos altos otra vez. Miren, vamos a ver. Agarramos lazada y vamos a trabajar en este. 1, 2, ahí está. Luego seguimos con el siguiente punto alto. 1 y 2. Y vamos a tejer dos puntos altos en medio de los dos puntos altos anteriores. 1 y 2. Aquí está. 1 y 2. ¿Ves? Entonces allí se está apareciendo el punto B o el punto V. Entonces yo voy a seguir hasta aquí, amigas, tejiendo, y nos vemos cuando esté al finalizar para que ustedes vean cómo finalizo, ¿ok? Muy bien, ya estamos llegando aquí al final. Observen ahí cuántos, ahí tenemos 1, 2 y 3 y 4 puntos B o V. Agarramos lazada y vamos a tejer en medio de esos dos puntos, ¿ok? Aquí está. Muy bien, dos puntos altos, otra vez lazada o punto vareta. Aquí está. Recuerden trabajar siempre una misma tensión, porque si no, no les va a salir recto el top. Ahí está, acuérdense, aquí vamos a tejer en medio de estos dos. Aquí está 1 y 2, ¿ok? Uno y 2. ¿Y qué vamos a hacer en el último? En el último punto, ¿la ven las 3 cadenitas? ¿Se acuerdan? Aquí están las 3 cadenitas. Vamos a tejer allí un punto alto, mira, ¿ves? Ahí está. Y volvemos a subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿ok? Giramos nuestro tejido y vamos a hacer esa misma combinación de aquí en adelante, ¿ok? Vamos a tejer todos los puntos altos en medio de cada B, ¿ok? O de cada V. Aquí está, dos puntos altos, dos puntos altos, dos puntos altos, dos puntos altos. Y aquí al finalizar, pues vamos a tejer, ¿qué cosa? Un punto alto en la cadeneta, y luego subimos con 3 cadenetas y empezamos otra vez.
¿Ok? Entonces vamos a seguirlo hasta tener la distancia requerida. En este caso yo estoy tomando 60 centímetros porque es el contorno de mi hija. ¿Ok? Entonces nos vemos al final. Muy bien, luego de que ya hemos terminado el ancho, fíjense, aquí está, súper lindo. Recuerden trabajar siempre la misma tensión para que quede recto totalmente nuestro tejido. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que aquí al final vamos a dejar acá de esta forma y vamos a unir así, de esta manera. Ok, aquí está. Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestro tejido. Aquí está, muy lindo. Y aquí esta tirita que ustedes nos quedó al final, vamos a empezar a deslizar en cada punto. Ok, fíjense que tiene que quedarnos del mismo tamaño. Vamos a empezar a deslizar punto por punto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer de esta forma. ¿Ok? Deslizamos aquí, agarramos este punto y este punto. Deslizamos. Ahí está. Y vamos deslizando punto por punto. Aquí está el siguiente. Agarramos el siguiente. Deslizamos. Aquí está. Agarramos el siguiente, esto que está aquí, y esta. Y deslizamos. Ahí está, siguiente punto. Y siguiente punto. Y deslizamos. Siguiente punto y deslizamos. Entonces vamos a hacer eso hasta llegar aquí al final, ¿ok? Básicamente estamos deslizando, punto deslizado en cada cadeneta, en cada punto. Miren, ¿ves? Aquí está. Aquí está este punto, ¿lo ven? Agarramos las dos hebras y luego vamos al siguiente puntito, ¿ves? Aquí está. Y deslizamos. Listo, ¿viste? Entonces vamos a hacerlo hasta aquí, hasta el final. Y ahorita nos vemos, ¿ok? Muy bien, entonces aquí ya llegamos al final del último punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi gente? Vamos a cortar. Aquí cortamos. Sacamos esta hebra y tenemos este puntico, ¿ok? Entonces fíjense cómo nos ha quedado cuando le damos vuelta. Aquí nos va a quedar de esta forma. Fíjense que no se ve casi absolutamente nada. Entonces vamos a esconder las hebritas que nos quedan por aquí. Vamos a hacer un nudito. Hacemos un nudito por acá. ¿Ok? Y estas hebritas la vamos a esconder con una aguja lanera. Por aquí está. Genial, la vamos a esconder por acá mismo. Por este mismo. ¿Ok? Por acá mismo vamos a tratar de esconderlas. ¿Ok? Aquí está. Vamos a ir pasándola, miren. Aquí está. ¿Lo vieron? Listo, vamos a ir escondiéndola por acá mismo, por este mismo lomito, sin alarlas mucho, porque si no se va a notar. Aquí está, regresamos, listo, y aquí cortamos. Ok, entonces tenemos esta otra. Vamos a esconderla también de la misma manera.
Vamos a esconderla por acá. Como esta es un poco más pequeña, esta es la del inicio, no se preocupen que esa no se va a soltar. Y podemos irnos por acá mismo otra vez. Aquí está. Listo. Y aquí podemos cortarla. Entonces vamos a darle vuelta. Aquí está muy lindo nuestro top. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir exactamente dónde queremos que quede nuestra pretina, ¿ok? Usted puede decidir si la quieres así en B y la amarras con una tirita atrás, o la quieres la cotidiana o la normalita, que va de vuelta y llega hasta acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, ¿se acuerdan los dos marcadores que dijimos al principio? Muy bien, entonces nos vamos a posicionar en la medida que nosotros vamos a tomar. Aquí yo me posicioné y vamos a medir. En este caso yo voy a tejer 20 centímetros, ¿ok? Porque 10 centímetros de altura y 10 centímetros baja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a tejer las cadenetas hasta 20 centímetros. Vamos a quitar un momentico acá. Nos vamos a posicionar, yo me gusta posicionarme en la base del punto alto, no aquí, sino en la base del punto alto donde hay más fuerza, ¿ok? Más fuerza del tejido. Vamos a introducir el gancho aquí y tejemos. Vamos a tejer cadeneta hasta llegar a la distancia de 20 centímetros, ¿ok? Vamos a tejerla allí, genial, 20 centímetros. Vamos a seguir tejiéndola, ¿ok? Y ahorita nos vemos, ¿ok? Listo, ya he llegado aquí a los 20 centímetros, que es lo que le estoy midiendo yo a mi hija. Fíjense, aquí está, 20 centímetros, miren. 20 centímetros, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a regresar a la segunda cadeneta aquí, pero nos vamos a tejer es la parte de atrás, ¿ok? Agarrando esta hebra que está aquí atrás, ¿viste? Porque la cadeneta por lo general la agarramos esta hebra. Vamos a girarla y vamos a agarrar la hebra que está atrás y vamos a hacer punto deslizado, ¿ok? Ahí está. Punto deslizado, listo, genial. Entonces vamos a hacer punto deslizado hasta llegar al final. Muy bien, ven lo fácil que es. Ahí está. Listo, muy bien. Entonces vamos a seguirlo hasta llegar al finalizar, ¿ok? Muy bien, mi gente. Entonces en este punto a mí me gusta que quede un poquito por dentro, ¿ok? Vamos a tejerlo aquí, o sea, un poquito hacia adentro. O sea, voy a hacer la demostración un poco así exagerada para que ustedes lo puedan ver, pero solamente lo vamos a tejer como si fuera en la base. Aquí está bien, vamos a tejerlo acá y de igual manera, aquí está, de igual manera acá, ok, en la base también de los puntos bajos. Entonces vamos a tejerlo acá. ¿Cómo lo vamos a tejer? Básicamente con algunos puntos de costura, ok, vamos a hacer algunos puntos de costura con la aguja lanera y listo, y queda totalmente. Vamos a hacerlo y ahorita nos vemos. Entonces, amigas y amigos, ya está súper terminado el topcito. Miren lo que lindo, amigas. Fíjense, aquí está
esto bien agarradito aquí, súper facilito por ambos lados, miren. Ahora espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad, y si les gustó dejen abajo los comentarios. Si quieren otro tipo de proyecto tan fácil y rapidito como este, también déjenmelo en los comentarios. Recuerda compartirlo en tus historias y compartirlo también en todas tus redes sociales. Espero que lo hagas, y si lo haces me etiquetas. Recuerda seguirme en Instagram, TikTok y otras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.